Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, 2 Reyes 5, 1 al 15. Un gran hombre se vuelve un niño pequeño. La pregunta que me hice y que le hice a ustedes a base de este texto, 2 Reyes 5, es ¿por qué rechazó el profeta Eliseo los regalos de Naamán y le ordenó lavarse en el humilde río Jordán, negándole el encuentro personal que él esperaba? Vamos a leer el texto. Leamos el texto. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de las esposas de Naamán, le dijo a su señor: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta. Yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata, y 6,000 monedas de oro, y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios capaz de dar vida y de quitarle para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solamente está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decir: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo. Y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Sabana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré limpio también si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: ¡ay, Señor! Si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él dijo: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Hasta aquí. Nuevamente la pregunta: ¿por qué rechazó el profeta Eliseo los regalos de Naamán? Porque le ordenó lavarse en el humilde río Jordán, negándole el encuentro personal que él esperaba. El título de este sermón es: un gran hombre se vuelve un niño pequeño. Un gran hombre se vuelve un niño pequeño. La respuesta que yo le quiero dar es: Naamán no solamente debía ser un instrumento inconsciente de la providencia de Dios, sino un adorador consciente de la gracia soberana de Dios.
Naamán no solamente debía ser un instrumento inconsciente de la providencia divina, sino un adorador consciente de la gracia soberana de Dios. Vamos a ver entonces, Naamán, un gran hombre, pregunta, la fe de los pequeños, y Naamán aprende a adorar al gran Dios. No sé si alguna vez leyeron alguna tragedia griega. Marta seguro. ¿Estás seguro? Si ella no leyó, entonces nadie leyó. Edipo, por ejemplo, les dice algo, Edipo, el rey Edipo. El rey Edipo, dos cosas. Súper inteligente, tan inteligente que pudo descifrar el enigma de la esfinge en Egipto, ¿no? Ese león, no sé qué es, que le hacía preguntas a la gente y él era tan inteligente que él podía descifrar eso y así salvar su pueblo, y ahí lo nombran rey. Pero al mismo tiempo se creía tan inteligente que quería escapar de su destino, quería burlar a los dioses, porque él sabía que él algún día iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Pero la ibris le hace ciego, digamos, a su destino, y no queriendo cumplir el destino, cumple el destino. Por su ibris, por su ser altanero, digamos, ¿no? Es decir, al final, efectivamente mata a su padre biológico y se casa con su madre. Y cuando se da cuenta, su madre, esposa, se mata a sí misma y él se saca los ojos y queda completamente exiliado. Un gran hombre, pero con una gran falla. Un gran hombre, pero con una gran falla. Eso se podría decir que es un poquito la falla o la tragedia de la vida de diseño. Nosotros ahora con Claudia estamos viajando todas las semanas, todos los fines de semana a Samberg. Y Samberg, digamos, no solamente es un destino veraniego, sino también es un destino para celebrar los 15 años o las bodas por todos los lindos varios cerrados y centros de eventos, digamos, ¿no?, que hay ahí. Y esos 15, esas fiestas, a mi modo de ver, son la mejor forma de demostrar la vida de diseño, ¿no? Cuán bueno es tu vida. Es decir, lamentablemente sospecho que esas fiestas no se tratan tanto de celebrar, sino se trata de mostrar cuán perfecta es tu vida. Al igual que la mayoría, digamos, lamentablemente, de las producciones fotográficas, a veces yo no sé cuánto realmente es para tener un lindo recuerdo y cuánto es para demostrar, mira, cuán perfecto es mi familia. Vida de diseño, ¿no? Perfecto, lindo, saludable tal vez, pero me gustaría saber, y eso es un poquito mi intuición, digamos, ¿no? Detrás de esa vida de diseño, ¿cuántos peros hay? ¿Cuántos peros hay? No perros, sino peros. Disculpen que a veces en mi dicción no se distingue si hablo de uno o del otro. ¿Cuántos peros hay? ¿Cuántos peros hay en tu vida? A pesar, digamos, de tu grandeza, a pesar de tu inteligencia, a pesar de tu perfección moral, tal vez. ¿Qué pero hay en tu vida? Y si no lo hay, apreciado hermano y apreciada hermana, tal vez no estás fijándote o ya estás quedando ciego ante el pero en tu vida. Debería haber elegido otra palabra, me doy cuenta, porque es una palabra difícil para mí pronunciar. Es la paradoja de la grandeza humana, apreciados hermanos y hermanas. Cuanto más grande nos creemos, más ciegos nos volvemos ante nuestra propia fragilidad. Y eso me parece lo que podemos ver muy bien en Naamán. Veamos un poquito lo que dice acá de Naamán. Ya en el versículo 1 nomás, es una tremenda introducción. Un general del ejército del rey de Siria, que era un hombre muy importante. Su señor, es decir, el rey de Siria, lo tenían muy alta en estima. Muy importante era él. Por medio de él había ganado victorias, porque era un guerrero muy valiente.
Y así se porta Naamán. No, él no quiere ir a ver profetas así menores, él va directamente al rey. Y el rey también entiende, bueno, a ese hay que mandarle una carta linda de entrada para que todos sepan cuán importante es este señor. No lo vamos a mandar con cualquier pelincho, lo vamos a mandar al mismo rey, que el rey lo sabe. Y después cuando él llega a la casa y fíjense todo lo que trae, no es poca cosa, 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestido, todo para demostrar, he aquí, yo soy. Y después cuando llega a la casa de Eliseo, es muy cómico, digamos. Ahí la Biblia, digamos, demuestra su capacidad cómica, digamos, ¿no? Cuando Naamán fue a ver a Eliseo, versículo 9, y llegar a la puerta de su casa se detuvo con todo su caballo y con su carro de guerra. Y Eliseo no lo recibe. Manda a su siervo. ¿No? Es como si, digamos, acá llegaría, qué sé yo, Donald Trump, y yo no salgo, digamos, le mando a Fausto, pero digamos, a que lo reciba. Y ahí uno entiende, digamos, el enojo de Naamán. Bueno, dice, digamos, oye, yo soy importante. Y me mandas este pelincho que me dice que simplemente me tengo que zampullir 7 veces en un río de cualquiera, digamos. Para eso me hubiera quedado en Damasco porque nosotros tenemos ríos posta, nosotros tenemos ríos de verdad, no eso, digamos, el río Jordán, que no era como el río Ganges en India, pero similar, digamos. Agua turbia, feo, chico. No eran lindos aguas, no era, digamos, un lugar lindo. Los ríos de Damasco sí eran importantes, digno de que un importante general se zampulle un par de veces. Este hombre es importante y es completamente herido su ego. Completamente herido su ego. ¿Pero por qué? ¿Por qué Eliseo, el varón de Dios, es decir, el emisario de Dios mismo, el que ha de representar la gracia de Dios, digamos, la justicia de Dios, por qué él ofende tanto a este hombre? ¿Por qué? Muy probablemente sí. Pero ¿por qué era necesario esta humildad? Si era leproso. Lepra, digamos, una horrible enfermedad. ¿Por qué? Un leproso tendría que haber sido apartado. Pues fue la importante que una experiencia de la serie de Bueno, apartado, digamos, en Israel sí, tenía que ser completamente apartado por razones rituales. O me pregunta por qué, digamos, no vivía apartado. Bueno, eso muy probablemente iba a ser en algún momento el destino de este hombre. Es el gran pero en su vida. Lepra es la muerte en vida, es una muerte transgresiva, digamos, ¿no? Se van cayendo pedazos de tu miembro, digamos, piel feo. No sé si alguna vez vieron La Cruzada o ¿cómo se llama la película? Kingdom of Heaven, con Orlando Bloom y con... Bueno, trata sobre, digamos, la cruzada a Jerusalén. Y está el rey Balduino. El rey Balduino a los 15 años logró una hazaña tremenda. A los 15 años logró la mayor hazaña que uno puede lograr. Venció el ejército árabe. Pero Balduino era leproso. Hay una escena muy tremenda en esa película. Habla con su hermana y dice, a los 15 yo pensaba que iba a vivir por siempre. Y ahora ni siquiera sé si voy a llegar a los 30, ¿no? Por la lepra que tenía. Entonces él estaba completamente vestido y yo me imagino, digamos, que Naamán también, digamos, estaba completamente vestido para que esa enfermedad, uno, no sea visible a los demás y otro, digamos, no infecte tanto a los demás.
Y ese es el gran pero en su vida, aparentemente. Lo tenía todo. Era estimado por encima de todo hombre, era un ministro importantísimo, pero tenía lepra. Todo esto, la verdad, valía poco. Pero la lepra no es el único problema aquí. ¿Se acuerdan que Jesús tiene un modus operandi un poquito igual? Por ejemplo, creo que eso todos conocen, ¿no? A Jesús se le bajan un paralítico, lo rompen el techo y lo bajan. Es decir, ese hombre necesita ¿qué? Caminar. ¿Pero qué hace Jesús? Lo primero que hace, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué tiene que ver? Este hombre necesita caminar, no necesita un perdón, una absolución. Pero Jesús ve mucho más lejos, digamos, de nosotros de lo que podemos ver. Y aquí la lepra también es expresión, es una parábola física, digamos, de lo que le pasa a este hombre Naamán. La lepra en la Biblia funciona como una parábola física de lo que es el pecado. Como una parábola física de lo que es el pecado. La lepra se mancha todo, la lepra se esparce y la lepra destruye la sensibilidad nerviosa de nuestros miembros. Y el pecado funciona igual. El pecado afecta a todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos y cómo nos relacionamos con los demás. Puede empezar pequeño en tu vida, pero crece y crece y crece si no es curado. Y va afectando un sector de tu vida, pero de ese sector poco a poco se va mudando a otro sector. Y puede ser el pecado, digamos, de orgullo, puede ser un pecado, digamos, de inmoralidad con el dinero, puede ser algún tema de inmoralidad sexual. No se va a quedar ahí si no lo curas, sino va a mudarse poco a poco a otros sectores de tu vida y va afectando cómo te relacionas con tu esposa, con tu esposo, cómo te relacionas con tus hijos, cómo te relacionas con tus colegas, cómo te relacionas con tus vecinos. Todo eso va a quedar afectado por ese pequeño pero en tu vida. Pero otro también destruye de cierta forma el pecado, lo que hace es cauteriza la conciencia. Cauteriza la conciencia, que significa que ya no me doy cuenta que estoy haciendo mal. Ya me doy cuenta de la gravedad. Por ejemplo, un pecado que algunos dicen, bueno, no es tan grave. Pecado de la pornografía. Dicen, bueno, pero uno no es que realmente va con otra mujer o con otro hombre. Uno se queda solo con la pantalla. Eso es cauterizar la conciencia. Porque detrás de esa pantalla hay un montón de mujeres y hombres esclavos modernos. Y no solamente porque no vas con otro hombre y con otra mujer, aún así estás rompiendo lo que Dios te dio, que es el matrimonio. Eso es cauterizar la conciencia. Y si nosotros fijamos acá un poquito, eso aplica realmente a todo lo que Naamán es, porque esa lepra, ese orgullo va afectando cómo él trata a todas las personas alrededor. Trata mal, digamos, a Eliseo, se enoja con Eliseo, con el varón de Dios. ¿Por qué? Porque le ofende. En el versículo 2, hay también un indicio, digamos, de cuán cauterizado ha de ser la conciencia de Naamán. Dice, ¿no? Naamán era leproso. Versículo 2. Un día, una joven israelita, veo que algunos cierran la Biblia, sería bueno que lo mantengan abierto a lo largo de este sermón. Una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán. ¿Qué es lo que nos dice acá? Naamán tiene en su casa una esclava. No cualquier esclava. Digamos, en la antigüedad, digamos, había una esclavitud que es más bien servidumbre. Es decir, yo me pongo al servicio de otro para pagar mis deudas. Que en la vida está regularizado. Pero después hay otra cosa que es pecado grave ante el Señor. Ir y secuestrar a una persona para que sea esclavo. En el Éxodo es válido de muerte quien hace eso.
quien captura a una persona viva y se lo lleva a la esclavitud. ¿Cómo uno saca a una pequeña hija niña de su familia? ¿Ustedes saben cómo se cazan monos pequeños? De una forma muy grave. Es la única razón por la cual quiero tener monos, pero cuando me enteré cómo uno puede llegar a tener un mono, ya no quiero tener mono. Hay que matar a la mamá. La única forma de poder hacerte con un mono niño, bebé. Bueno, la única forma de hacerte, digamos, con una joven niña es matar a toda su familia y llevar a los hermanos también a la esclavitud. Porque mientras haya un padre, siempre esa niña va a querer volver. Y mientras haya un padre o una madre, ellos siempre van a querer buscarlo. Esa mujer, esa niña, está ahí en la casa de Naamán. Pero Naamán, ¿qué era? El jefe del ejército. ¿Y quién lo trajo a esta joven israelita a Siria? Grupos del ejército. Cauterizado la conciencia. Cuando no te das cuenta, te estás viviendo con una persona a quien le destruiste la vida. Naamán tenía completamente cauterizado su conciencia. No se daba cuenta, todos los días tenía frente suyo la imagen viva de su pecado. Y no lo vio. Y no lo vio. Ahora, interesante. ¿Cómo empieza a haber proceso de transformación en la vida de Naamán? Precisamente por esta pequeña niña. Esta pequeña niña, repito, vive como una esclava en tierra extranjera. La han matado sus padres. La han secuestrado. Sus hermanos seguramente también secuestrados y llevados a otras partes. Ella, dándose cuenta que su señor, el responsable de su desgracia, tiene lepra. Fíjense, ¿cuál hubiera sido una reacción humana más acorde? Que se vaya al infierno. Se cayó otro dedo. Vamos. Este es el revanchismo interno. Le va mal a mi enemigo, le va mal a quien me hizo mal, bien. Satisfacción. No, ella no. Digamos, perdimos un poquito en español, digamos, lo lindo que es este texto. Si tan solo mi Señor acudiera al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. Es decir, no solamente tiene la solución, sino también tiene una real preocupación por su Señor. Ama a su enemigo. Tiene la solución en su mano y se lo da a quien le destruyó la vida. Esto es fe en acción. Esto es asumir el costo del perdón. Esto es entender que si la tragedia que me pasa a mí lo dejo ahí, me va a volver una persona cínica y violenta en mi vida. Y si no quieres eso, entonces tienes que asumir el costo del perdón y tienes que transformar ese dolor en utilidad. Porque tu rencor no es útil para nadie, no para vos y para nadie alrededor tuyo. Tu perdón puede llevar a otra persona a sanar y a transformarse. Esta es la fe de la pequeña. La fe que entiende que no ella tiene el poder de sanar, porque ella sabe dónde está la sanación. Esa es la fe de los pequeños. Y está completamente en contraste, digamos, a ese hombre tan importante y tan alto, de tan alta estima. Está completamente el otro límite, el otro extremo del estrato social. Él muy importante, muy valiente, etcétera, etcétera. Y ella una pobre esclava extranjera, mujer encima. Pero Dios quiere obrar a través de él. Como quiso obrar a través de Israel, como quiso obrar a través del pequeño niño Jesús. Que, dicho sea de paso, ella es una sierva sufriente y él
es el siervo sufriente, según Isaías 53. Él asumió el tremendo costo del perdón. Ella es de cierta forma un tipo, es decir, una sombra de lo que Jesús ha de ser de forma perfecta. Y eso es lo que inicia el proceso de redención de Naamán. Eso es lo que empieza a transformar el corazón de Naamán. Después están los otros, los siervos, que también le dicen, Naamán, tú no entiendes, digamos, te ofendes, pero te ofendes porque esto es lo que se te ha dado a ti, esa gratuidad te ofende. ¿Por qué? Naamán entiende. Si es gratuito, si es zambullirse 7 veces en el río Jordán, cualquiera lo puede hacer. ¿De qué me sirve entonces haber sido un gran guerrero? ¿De qué me sirve haber sido tan importante? ¿De qué me sirve tener toda esa plata si igual cualquiera lo pudiera hacer? Y eso es lo que entienden los siervos, la gratuidad de la gracia de Dios. Pero no les ofende. Sino ellos entienden, sí, hasta Naamán puede hacerlo. Nosotros también podemos tener acceso a esa gracia gratuita de Dios. ¿Cómo es transformado Naamán? Por esa fe de los pequeños, por ese testimonio constante en su vida. Como Dios obra a partir de los márgenes de su vida, a partir de los pequeños. Y ahí empieza no solamente a volverse humilde, sino se vuelve obediente. El que solamente debía obediencia al rey empieza a obedecer a un Dios extranjero. Y se zampulló 7 veces en un río que le parecía horrible. Y eso lo sana. Y eso lo sana. Y eso lo transforma. Volvemos un poquito al versículo 1. Porque también, digamos, son finitas las palabras, chicas las palabras clave. Dice, cierto general de ejército de rey, era un hombre muy importante, en alta estima. Por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Naamán ya era un instrumento inconsciente en la mano de Dios. Dios ya estaba obrando a través de él, sin darse cuenta. Naamán se le atribuyó todo a sí, y todos los demás se le atribuyeron a su fuerza, alimentando su ibris, alimentando su arrogancia, alimentando su orgullo y ceguera espiritual. Y Dios sabe cuántas personas hay alrededor nuestro que alimentan una y otra vez nuestro pecado. Porque ellos están también muy metidos y muy ciegos adentro. Por eso es importante escuchar allí donde realmente hay sanación y salvación. No escuchar simplemente a tus amigos porque te hablan bien. No simplemente escuchar a cualquier curador y influencer porque habla lindo. Sino anda a las fuentes de agua, ¿verdad? Y zampullita ahí. Y sé que eso puede ser a veces una fruta amarga por fuera. Pero una vez que llegas al centro de la palabra de Dios, es más dulce que la miel. Esa obediencia lo vuelve un hombre nuevo y lo vuelve un niño pequeño, dice acá el versículo. Es maravilloso. El gran hombre se vuelve otra vez como un niño pequeño. Esa es la transformación que Dios quiere lograr en tu vida. Que te vuelves un niño pequeño que es capaz de adorar a la grandeza de Dios. No simplemente, digamos, alabarte a ti mismo, no solamente creer en cuán grande eres tú, sino pararte frente a Dios y alabar su grandeza y poder reconocer, Dios, cuán grande eres tú. Porque para eso fuiste creado, apreciado hermano. Para eso fuiste creado, para alabar y vivir de la grandeza de Dios. Y si ustedes, digamos, tienen alguna sensibilidad, aquí también tenemos un tipo, una sombra de lo que es el bautismo. Bautismo también muy atacado por muchos, diciendo, bueno, nosotros bautizamos a niños, los niños ni siquiera entienden lo que se les pasa aquí. Los niños ni siquiera tienen noción. Solamente porque sos grande no vas a entender más que un pequeño niño. Se trata
de aceptar eso es lo que Dios ha querido. Digamos, Dios ha mandado que nosotros nos bauticemos, que bauticemos a otros por su palabra y por la simplicidad del agua. Justamente la simplicidad del agua es lo que debe romper nuestro orgullo espiritual. Que nosotros efectivamente podemos convertirnos, ser adoptados por Dios, no por nuestra hazaña, sino simplemente por medio de aguas sencillas. Todos esos ataques contra la simplicidad del bautismo y contra la simplicidad del bautismo de niños muchas veces tienen que ver con lo que Naaman piensa. ¿Acaso no son mejores otros ríos? ¿Acaso no son mejores otros ritos más importantes que me acercan más cerca de Dios? No, no hay cosa que te acerca más a Dios que el agua bautismal. Y tenés que todos los días zambullirte en esas aguas, porque todos los días otra vez quiere resurgir en ti esa ceguera y ese orgullo espiritual. Y lo tenés que ahogar, ese orgullo espiritual, porque no te hace bien a vos y no te hace bien a nadie en tu vida. Porque Dios quiere que vos vuelvas otra vez a ser un niño pequeño, adorando y alabando su grandeza, con toda tu vida. Transformando tus rencores, transformando tu orgullo, sacando la lepra espiritual fuera de cada sector de tu vida poco a poco, de tu vida matrimonial, de tu vida de trabajo, de tu trato con el dinero, de tu trato con tu propio cuerpo, de sacar hasta el más mínimo pequeño pero en tu vida. Que Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, que a través de Jesucristo ha venido a ser nuestro Dios y nuestro Padre, te ayude. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos. Un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.